de Desayunos Informales. Esta mañana vamos a hablar de la depresión. Presten atención, afecta a 600.000 uruguayos y 80% de ellos no lo sabe. Y además es la mayor causa de deserción escolar, laboral y de todos los ámbitos. Y para hablar de este temón, no tema, que es la depresión, hemos invitado naturalmente a un reconocido experto, en este caso psiquiatra, el doctor Freddy Pagnusat. Freddy, el placer de siempre. Muy buenos días. Muy buen día, gracias. Freddy, ¿qué es la depresión? Bueno, la depresión es cuando la tristeza, el desánimo, el abatimiento se instala en una persona y repercute en todos los ámbitos de su vida. Tú decías recién, muy bien, que es la causa de deserción laboral y escolar. Mayor. A nivel mundial. A nivel mundial. ¿Por qué? Porque esta repercusión a nivel de lo que es el funcionamiento de la persona, lo lleva a que no pueda rendir adecuadamente. Claro. Y entonces esta es una de las causas, es la causa más habitual de certificaciones en el mundo y bueno, y de descenso en el rendimiento. Ponele que la persona no dejase de ir o a estudiar o a trabajar, sí, pero su rendimiento está descendido ineludiblemente. No es lo mismo. Hablaste de la tristeza, Freddy. ¿Qué otros síntomas acompañan a un depresivo? Sí, no es solamente la tristeza, a veces inclusive si uno le pregunta en la consulta a una persona si está triste, no logra ni siquiera describir eso, a veces se siente absolutamente apático, no llega ni siquiera a poder describir esa sensación de tristeza, sino más bien está en una cosa indiferente, tanto le da cualquier cosa, tanto le da incluso vivir o dejar de vivir. Bueno, ese es un gran tema, Freddy, sí, claro, que lo vamos a tratar en otra oportunidad. Han aumentado los suicidios en nuestro país, de acuerdo a datos muy recientes del año pasado, ¿no? Sí. Y la depresión está relacionada, ¿no? Y sí, claro, ineludiblemente. Ineludiblemente, ¿no? No quiere decir que todos los que se suicidan estén deprimidos. No. Pero muchos de ellos sí, o la amplia mayoría han estado deprimidos. ¿Y qué otros síntomas, doctor? Bueno, por ejemplo, hablábamos de que desciende su rendimiento, sí, pero también desciende su actividad. Por lo general, si bien puede existir lo contrario, pero por lo general hay una tendencia a la inhibición, a querer quedarse en cama o no salir de la casa. Con ello empiezan paulatinamente a perder ciertas actividades, no solamente las sociales, lo laboral, como decíamos antes, también en lo familiar. Empieza a haber cada vez más un encierro en sí mismo, la persona no se vincula de la misma manera, a veces llegan a no higienizarse, pasan días, pierden hábitos, conductas que son basales en la persona. El apetito, el sueño es una de las conductas que tempranamente ¿también se ve alterada? Sí, por lo general la persona que está deprimida tiene un insomnio, hablamos de insomnio de mantenimiento, que es el más habitual, porque aun cuando se duerma, se despierta múltiples veces en la madrugada. Es más, puede ser un síntoma de los primeros en aparecer este insomnio en alguien que solía dormir bien. También puede pasar a la inversa, ojo, ¿no? Son menos los casos, pero en algunas depresiones hay hipersomnia. Esto significa la persona duerme en exceso, duerme de más. Como decía antes, pasa el día en la cama, a veces pasan el día durmiendo, otras veces elucubrando pensamientos en general vinculados con que, por ejemplo, con que son culpables, se sienten responsables de los problemas que acontecen en la familia. Cuando esto cobra características muy, muy graves, y hablamos de depresiones melancólicas, pueden sentirse culpables de males del mundo, de situaciones que les ocurren a gente desconocida. Doctor, y cuando hablamos de depresión mayor, ¿a qué nos referimos? Bueno, nosotros le llamamos depresión mayor a estos cuadros depresivos que empiezan a juntar una cantidad X de síntomas que nos llevan a ese diagnóstico de episodio depresivo mayor, y así se le llama. Bien. Claves del tratamiento para salir de un estado, de un pozo depresivo. Siempre aclaro en la consulta que las depresiones tienden a autorresolverse. La realidad es que una depresión
va a terminar curándose si la persona sobrevive, primero que nada. Y además, quién sabe cuánto tiempo le lleve, con quién sabe también cuántas repercusiones. Con lo cual, aun cuando no es ineludible la terapéutica, seguro que es necesaria. ¿Por qué? Porque si la depresión se profundiza, la persona empieza, como decíamos antes, a cortar sus vínculos, a dejar de trabajar, lo termina despidiendo, cosas por el estilo, más las consecuencias que pueda tener a nivel familiar, no estar actuando en esas circunstancias es casi, diría, una omisión. Además de que no tiene por qué tener ideas de muerte desde el inicio en una depresión, pero a medida que avanza el cuadro depresivo, la persona puede empezar a sentir que más vale morirse o inclusive empezar a planificar, después lo conversaremos, ¿no? Sin duda. A planificar su muerte para autoagredirse o directamente suicidarse. Entonces, hay que actuar y para ello hay que aconsejar a la persona porque a veces, tú dijiste, el 80% no sabe que está deprimida. El 80% no sabe. O al menos no van a consultar. Entonces, son los que están alrededor los que deberían aconsejar y aún cuando no esté de acuerdo, llevar a la persona a consultar o llamar al especialista al domicilio cuando es muy difícil sacarlo. Una vez que consulta, ineludiblemente va a haber que utilizar antidepresivos. Con ciertos cuidados, porque la depresión a veces se enmarca, alguna vez hemos hablado, en un trastorno bipolar, y entonces el uso de los antidepresivos en esas circunstancias puede llevar a lo que decimos un viraje, o sea que cambie de la depresión a aspectos eufóricos, a la manía o a la hipomanía, que tampoco es lo que queremos. Entonces, necesariamente tiene que intervenir un especialista para poder evaluar si esto se enmarca en un trastorno bipolar o si es un trastorno depresivo mayor y listo. Perfecto. De enorme claridad, de enorme contundencia, muy explícito todo lo que nos ha expresado el doctor Panuzat. Y ahora las consultas de ustedes a nuestro invitado esta mañana. Freddy, mira, lo primero que te preguntan, una familia amiga sufrió una tragedia fatal, qué horrible, ¿eh? Perdieron 2 hijos en un accidente. El resto de la familia no logra salir del pozo. ¿Hay forma de ayudar de afuera? Te pregunta Lorenzo. Sí, son esas situaciones que realmente resultan catastróficas, más allá del accidente, ¿no? Venimos a la vida preparados para perder a nuestros padres, pareja o hermanos incluso, congéneres, pero no a los hijos. Entonces, el duelo por la pérdida de un hijo suele ser una cosa que se arrastra a lo largo de la vida entera. ¿Qué significa esto? No necesariamente que vaya a haber que medicar con un antidepresivo a esa persona, a ese padre o a esa madre que perdió a los hijos, pero sí que va a haber que dar un apoyo de alguna naturaleza sin duda. En algún momento, aunque no sea inmediatamente. Claro. Es una situación, si es un accidente, es una situación muy traumática, brusca, quizás, que no da chance ni siquiera a prepararse para ello. Entonces, bueno, el acompañamiento psicoterapéutico y también la consulta para ver si realmente amerita un tratamiento farmacológico, por supuesto. Perfecto. Gracias, Freddy. Realmente un consejo. Consultorio virtual 100%. Segunda consulta. Para nuestro invitado, ya la tenemos acá. Te preguntan, doctor, quiero evitar el consumo de pastillas antidepresivas, pero creo necesitar algo que me levante. ¿Qué alternativa hay, Laura? Hace la consulta. Bueno, creo que amerita que Laura haga la consulta para saber si realmente no necesita tomar pastillas antidepresivas, como dice ella allí. Y eso es un equívoco que a menudo se maneja. La gente tiene mucho temor de utilizar pastillas antidepresivas, o sea, utilizar fármacos antidepresivos, cuando en realidad los fármacos antidepresivos no son de temer. Alguna otra vez hemos hablado de que los ansiolíticos que se consumen masivamente, sí son medicamentos a tener extremo cuidado en cómo se los usa. Hay que usarlos por periodos acotados en el tiempo, no más de 12 semanas. Sin embargo, la gente no tiene mucho reparo en utilizar una benzodiazepina, bromazepam u otros por años de años, y eso sí está mal.
porque sí generan un acostumbramiento, sí generan una dependencia y además tienen otras consecuencias a largo plazo. Con los antidepresivos esto no ocurre, así que no hay que temerle, pero tampoco hay que automedicarse. Cuidado con que Laura vaya a pedirle a una vecina que está medicada con un antidepresivo una pastilla antidepresiva. Perfecto, vamos con la última consulta para el doctor Pagnusat. Esta mañana ya la tenemos en pantallas. Mi madre vive quejándose, viendo el lado negro de todo. La verdad no tiene una razón fuerte para estar mal. ¿Cómo sé si es depresión o capricho? ¿Qué debería hacer? Te pregunta Pablo, Freddy. Bueno, si la mamá de Pablo está en tratamiento, debería hablar con el especialista que la está atendiendo. ¿Por qué? Muchas veces es poco comprendido quien está deprimido. Parece que podría hacer algo para levantar su estado anímico y siempre bromeamos con eso. A nadie se le ocurre ir a decirle a un diabético, vamos, hombre, arriba esa insulina. Sin embargo, a quien está deprimido sí se le dice, vamos, che, arriba el ánimo. Y lo que no puede hacer es levantar su estado anímico. Ojo, la mamá de Pablo puede ser una persona pesimista que ve todo negativo por características de personalidad y eso no implica que esté deprimida. Pero si está deprimida, no hay que restarle importancia a esto y no pensar sobre todo que está de viva o haciendo teatro. Doctor Freddy Pagnusat, las gracias de siempre. Realmente por tu aporte invalorable de todo el equipo y de la teleaudiencia que nos comenta mucho cada vez que estás por acá. Bueno, gracias. Un placer. Un gusto para mí también. Hasta pronto. Para ese AU y ese otro AU, pedí Traumalan, el bálsamo. Damos vuelta a la página y nos vamos al micro UCM, la entrevista.